Diálogos intergeneracionales. ¿Por qué nos organizamos? ¿Cómo luchamos? ¿Qué nos une? ¿Qué nos divide? ¿Quiénes son nuestros aliados? ¿Cuáles nuestros enemigos? Un encuentro diferente donde estrategia, experiencia e innovación nos invitan a reflexionar sobre los desafíos, las dificultades y los logros alcanzados en la batalla por un mundo más inclusivo. Nos enseñaron que si todos no tenemos los mismos derechos, si todos no podemos ejercerlo, ninguno es libre. Todos tenemos puntos de vista de día muy diferentes y eso es lo rico, que somos muy diversos. Los jóvenes de Meta venimos trabajando en Uruguay, Argentina, Costa Rica, República Dominicana, México, Brasil, Perú y Ecuador, impulsando una nueva generación de líderes comprometidos con los derechos humanos y el desarrollo inclusivo. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene apenas 10 años de vida, y esto nos habla de un tiempo nuevo aún por construir. Una agenda de participación y lucha con nuevas ideas y una generación de jóvenes capaces de interpretarlas. Buscando estas ideas y herramientas de cambio, iniciamos un diálogo con la generación anterior. Estos son los diálogos intergeneracionales. No se sabe cómo fue llegando hasta el lugar donde está, cuáles fueron las luchas que tuvieron, las motivaciones y demás. No hay testimonios, no hay información sobre el movimiento, sobre la lucha por los derechos, no hay nada en internet. En Uruguay recibimos a 4 referentes del movimiento de personas con discapacidad del país. En República Dominicana, en el marco del 4º Encuentro Regional de Meta, invitamos a un dirigente histórico del movimiento local. El objetivo, tender un puente entre las diferentes generaciones para conocer nuestra historia. ¿Cómo fue? ¿Cómo es? ¿Cómo será la lucha por nuestros derechos? En el año 1980 había varias instituciones, cada una trabajando por su área. Llegó un momento en que parecía una competencia entre las discapacidades, que en vez de fusionarnos de alguna manera para plantear nuestros objetivos que necesitamos, empezaron a competir a ver qué organización tenía más problemas y cuál era la que necesitaba más ayuda. Les contamos sobre Meta y nos organizamos en pequeños grupos para preparar preguntas acerca del movimiento de personas con discapacidad en el pasado, antes de la convención. Mientras, ellos se juntaron para preparar preguntas dirigidas a los jóvenes. Queríamos saber qué consideran por educación inclusiva y por inclusión. ¿Alguna vez se animaron a hacer alguna manifestación que rompiera los esquemas de la sociedad? ¿Cómo era la vida de los jóvenes, las personas con discapacidad antes, comparada con ahora? Tomamos algunos temas que nos movilizan e interpelan. Los avances legislativos, las leyes aprobadas en el pasado. El rol de las familias en el movimiento social. ¿Cómo era cuando las personas con discapacidad no se consideraban sujetos de derecho? El activismo, la participación y la incidencia política. ¿Cómo se organizaba el movimiento en el pasado? ¿Cómo se estructura hoy? Nosotros como institución nacemos en la década de los 80. Desde esa fecha hasta el 2000 que se aprueba la ley, hasta esa fecha no teníamos un marco legal. ¿Cómo le exigimos a las autoridades y a los demás sobre nuestros derechos si la Constitución de la República no lo consigna? Sin marco legal nosotros no podemos exigir nuestros derechos de manera eficiente, independientemente de quién esté en el poder en un momento determinado. Estamos luchando siempre, primero para que se aprueben determinadas leyes y después para que se cumplan. Lo fundamental es interesarse a la familia, que a todos la familia, a todos los amigos, todo. Antes, en 1960, no había intérpretes, no existían los intérpretes, cada uno se manejaba solo. ¿Hasta dónde están dispuestos los jóvenes en participar, en ser responsables y continuar en las organizaciones? O sea, A ver, ¿quién responde? Hay una convicción que me hace a mí involucrado con las actividades de UNCO, con las actividades de Meta, es que cuanto más me meta yo en el medio, más puedo hacer por el medio. Yo me preguntaría también por qué tendría que parar, por qué tendría que haber un punto hasta donde llegar, no tendría por qué parar. En general, en Uruguay se tiende que cuando se acerca un joven, el adulto le pone como un freno. Pero cuando el joven viene, se acerca, le dan, no sé, un pincel para pintar una pared, pero no creen en sus ideas, no lo escuchan. Los diálogos intergeneracionales continuarán durante el próximo año.
Meta va a convocar a dirigentes históricos de varios países a encontrarse con los jóvenes líderes y activistas a pensar juntos y compartir las ideas e ideales que nos llevarán a una sociedad para todas y todos. Hay varios miembros de Costa Rica que fueron parte del campus internacional. Sabemos quiénes son y conversando con ellos poco a poco podemos ir definiendo algunas de sus experiencias.